Si después de que ya vimos los tres tipos de validez mencionadas anteriormente, dijimos que estas están en desuso, que había toda esta nueva manera de reconstruir la validez de constructo como una validez unificada, entonces, ¿cuál es la manera actual de pensar sobre la validez? Y justamente abrimos el espacio para hablar de esto. La manera actual de pensar validez es que sí es una validez unificada, es una validez de constructo. Entonces, podemos tener diferentes evidencias de esa validez. Y por lo tanto, esta manera de pensar la validez de constructo se parece mucho más a la manera actual de pensar la validez. Entonces, los estándares for Psychological and Educational Assessment justamente lo que permiten pensar es en evidencias basadas en diferentes tipos, como la evidencia basada en contenido, en procesos de respuesta, en estructura interna, en relaciones con otras variables y en consecuencias de la medición. Aquí es donde se acomodan parte de lo que ya hemos comentado, por ejemplo, en evidencias basadas en contenido, es como la validez de contenido que habíamos mencionado, evidencias basadas en relaciones con otras variables, es como la validez de criterio que mencionábamos antes. Entonces realmente están reestructuradas todas estas ideas que habíamos comentado, pero ahora con este formato. Son tipos de evidencias de validez. Y justamente este es el estándar actual y esta es la manera con la que pensamos ahora la validez. Así que hagamos esa gran diferenciación entre lo que se pensaba antes y lo que tenemos que pensar ahora sobre la validez de la interpretación de las puntuaciones que usamos de nuestros instrumentos. Vamos a darnos entonces un tiempo con cada uno de los 5 tipos de evidencias de validez. Empecemos con la basada en el contenido del instrumento. La idea general es la misma idea, es el contenido se refiere a los temas, al fraseo, al formato de los reactivos, al tipo de tareas, a las preguntas que son parte del instrumento, cómo está formado nuestro instrumento. Entonces, en este caso, hay que pensar en que se debe hacer una especificación adecuada de ese contenido, que hagamos una descripción del contenido en detalle, frecuentemente con una clasificación de las áreas del contenido y los tipos de reactivos. Para esto es muy común que se utilicen entonces tablas que hagan el cruce de las áreas que se supone que debe sondear nuestro instrumento y los ítems que se supone que conforman cada una de esas áreas. Demostrar de manera gráfica y clara que estamos muestrando el contenido adecuadamente. Y tenemos diferentes tipos de evidencias para esta evidencia basada en el contenido. Entre ellos están el análisis lógico, empírico de lo adecuado y relevante del contenido, que se usan mucho estas tablas, donde tú haces la planificación de los ítems que vas a abordar y que abordan entonces adecuadamente el contenido. Pero también están otras evaluaciones de expertos, jueces expertos, que entonces digan que tanto realmente los ítems sí coinciden y sí evalúan este contenido que tú esperas. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación de este análisis lógico del contenido que supone que quieres muestrear con tu instrumento, con los ítems dentro de ese instrumento. Y este tipo de estrategia es para un examen en donde no solamente debes considerar los contenidos, los temarios que se supone que debe abordar este examen, que están en las filas, en los renglones del lado izquierdo, sino también debes pensar en las metas o el tipo de acciones que debe realizar la persona con el contenido en particular. Es decir, es muy diferente definir qué es un ser vivo a, por ejemplo, reconocerlo entre diferentes imágenes, ¿no? O muy difícil saber la definición, por ejemplo, de media aritmética y otra cosa es calcularla. Entonces, este tipo de tablas justamente hacen esta diferenciación de aquellos que sean conocimientos o comprensión de cosas, de aquellos que sean habilidades, y los contenidos entonces pueden mostrar cada uno de estos puntos. Lo que haces con este tipo de tablas es planificar cuántos reactivos vas a tener en cada uno de estos cruces de contenidos y metas o contenidos y acciones a realizar y luego demostrar que tienes los ítems adecuados en cada uno de estos cruces de estos puntos. Otro ejemplo lo vemos en esta tabla, esta vez sobre un examen de historia de la civilización, donde tienes los contenidos ahora como columnas y tienes las metas ahora como filas. Ahora veamos un ejemplo de el otro tipo de evidencia que puedes tener, por ejemplo, que serían los jueces. Tú le muestras los ítems a una serie de jueces expertos que sepan del tema en particular, pero también posiblemente, y qué bueno, que sepan de elaboración de instrumentos. Pero entonces veamos un ejemplo en donde vemos un instrumento para estilos de manejo, driving styles. Entonces estas personas lo que hicieron fue pues una evaluación por jueces del contenido del instrumento. Lo que debes mostrarle a los jueces no son solo los ítems, sino también tus objetivos, tu definición teórica, los componentes, las dimensiones que quieres que tenga la prueba y cómo están acomodados los ítems de acuerdo a cada dimensión. Aquí dicen que tenían varias dimensiones, eso lo debieron haber mostrado a los jueces. Y luego les haces preguntas particulares que evalúen cada uno de los ítems que tanto ayudan a este contenido que se busca evaluar. Entonces, en este caso vemos uno de los ejemplos de los formatos que les dieron a los jueces y, por ejemplo,
15 reactivos solo aparecen aquí y los jueces tienen que anotar un número del 1 al 6 que tanto estos ítems eran adecuados para evaluar lo que les habían pedido que revisaran. Entonces, si escucho música y me relajo mientras conduzco, este ítem, ¿qué tanto ayudaría a poder distinguir a las personas que tienen un cierto estilo de manejo u otro estilo de manejo? Y las personas, entonces, los jueces contestaban 1 a 6, que tanto consideraron que el ítem tuviera la calidad adecuada para evaluar eso. Lo que haces después de que tienes varios jueces, pueden ser 3, 5, realmente hay lugares en donde puedes tener muchos jueces, es hacer una estadística descriptiva de esas evaluaciones de los jueces. Por lo tanto, aquí ves un promedio que para el ítem 1, los jueces le dieron una puntuación de 2.67, es media baja realmente. Y hay otros ítems, por ejemplo el 2, de me pego a otros vehículos a propósito, que sí lo evaluaron bastante alto. Entonces, de aquí tú puedes ver cuáles son los ítems que se ven bastante mejores para poder evaluar los estilos de manejo y ves que el ítem entonces 2, el ítem 4 tal vez también sea bueno, el ítem 10, 11 y demás. Y los ítems entonces los puedes ir eliminando conforme los jueces pues te dieron la retroalimentación de que no parecen realmente ir en la dirección que tú esperabas. Para eso les tienes que explicar muy bien y adecuadamente qué es lo que esperas tú realmente medir, a partir de qué teoría, cómo lo entiendes y demás cosas. Hay varias maneras realmente de pedirles esa opinión a los jueces. Generalmente tú quieres que te den una respuesta categórica, concisa, una evaluación numérica o una clasificación. Y si te dan opiniones, pues son cosas más subjetivas, más cualitativas que tú puedes incorporar para cómo modificar los reactivos que tienes, ¿no? O cómo crear nuevos reactivos a partir de lo que tienes. Pero generalmente tú si quieres este tipo de clasificaciones. Por ejemplo, en este caso tú tienes una tabla que se usó para un hipotético test de logro matemático, de habilidades matemáticas. Entonces, lo que le dieron a estos jueces a realizar es un ítem, una serie de ítems, que entonces estaban bien descritos. Se supone que les dijeron que esto en general es para evaluar habilidades matemáticas. Y luego las columnas ahora no son qué tan bueno es el ítem, sino que les dieron unas áreas, un contenido, por ejemplo, relaciones numéricas, álgebra, patrones y funciones, etc. Y les dieron luego niveles cognitivos, de conocimiento, comprensión, de aplicación o de análisis, síntesis y evaluación. Entonces, la instrucción en este tipo de tablas es ver si los jueces expertos clasifican el ítem como tú esperabas que lo clasificaran. A lo mejor tú creaste este ítem 1 de manera que fuera sobre álgebra y fuera de aplicación. Entonces, tú esperarías que si le das el ítem a los jueces expertos en esta área, que clasifiquen este ítem como álgebra y de aplicación. Y tú luego entonces ves que tanto sí coincidían en lo que tú pensabas que tus ítems se evaluaban. Entonces, esta es otra manera y puede haber otras maneras más, pero la idea es recolectar evidencia de que los jueces coinciden con lo que tú pensabas que los ítems se supone que evalúan. Y debajo lo que vemos es la congruencia que encontraron con los jueces, el número de ítems que tenían con cómo los clasificaron, si adecuadamente según esperabas en esta área. Nuevamente, como el formato que habíamos visto en el estudio sobre estilos de manejo, también les puedes dar los ítems, los objetivos que se supone que esperas medir con ese ítem, y luego la pregunta de qué tanto consideran los jueces que efectivamente ese ítem evalúa o permite evaluar el objetivo que se espera. Del 1 para nada hasta 6 muy bien. Y de esta manera también tienes los promedios que vemos ahora del lado derecho. Ahora vemos una tabla donde están las medias de cada uno de los ítems, el contenido y los promedios de cómo los evaluaron los jueces. También en esta idea de evaluación de evidencia de contenido por jueces, hay varios índices que se reportan en la literatura para identificar qué tanto coincidieron los jueces en cuanto a la opinión de cada uno de los ítems. Por ejemplo, este razón de validez de contenido utiliza el solamente pedirles a los jueces que evalúen si el ítem es esencial, es útil pero no esencial o no es necesario de plano el ítem. Y de esta manera luego identificas con una fórmula que tanto coincidieron los expertos o los jueces por cada uno de los ítems y tiene una serie de valores críticos que necesitas tener ese mínimo para poder decir que entonces el índice es bastante bueno para tu instrumento en particular. Existen otro tipo de fórmulas, este es el índice de congruencia ítem objetivo. Aquí los jueces valoran con más 1 o menos 1 cada ítem dependiendo de si se mide o no se mide el objetivo deseado. Y entonces cuando aplicas esta fórmula tú puedes entonces reportar este valor. Este es otro tipo de coeficiente, también es tener la opinión de los jueces en cuanto al contenido. Esta vez es con aplicación a escala tipo Likert de 5 alternativas
y lo que te permite entonces es tomar las puntuaciones, pasarlos por esta fórmula y obtener el coeficiente de validez de contenido. De esta manera entonces igual hay una expectativa de cuáles las puntuaciones que debes obtener para que entonces puedas decir que tu instrumento ha tenido una buena congruencia y una buena evidencia de contenido. Ahora comentemos sobre la evidencia basada en procesos de respuesta. Este segundo gran tipo de evidencias sobre el constructo y la interpretación de las puntuaciones que hacemos de una prueba psicológica está basada en poder identificar y hacer un análisis más interno, más sobre lo que hace la persona para poder contestar lo que le estamos pidiendo. Entonces realmente es un análisis teórico y empírico de los procesos de respuesta que llevan los que toman la prueba. Es decir, si efectivamente verificar si la persona realmente efectivamente está haciendo el proceso que nosotros pensamos para hacer lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, si es una prueba sobre habilidades espaciales, entonces revisar cómo podemos confirmar que la persona efectivamente está usando sus habilidades espaciales y no está usando otras técnicas verbales o de otra manera, ¿no? Para eso necesitamos entonces hacer un análisis de las respuestas individuales. Efectivamente, para esto necesitamos no aplicar la prueba solo directamente y ya, sino lo que tenemos que hacer ahora es preguntar a las personas directamente qué están haciendo para contestar lo que le estamos pidiendo en la prueba, qué tipo de estrategia están aplicando, en qué orden lo están haciendo, cuál es su proceso para las respuestas a reactivos particulares. Entonces, de esta manera, esto requiere hacer algún tipo de registro de pasos sucesivos en una tarea, como los borradores cuando van resolviendo algo, cuando van copiando un dibujo, en qué orden lo hicieron. Puede ser también que se retomen los movimientos oculares con los rastreadores oculares que hay ahora tan a la mano para identificar efectivamente hacia dónde pusieron atención primero, qué es lo que cubrieron primero el reactivo, pero también se pueden considerar sus tiempos de respuesta en cada una de las partes del reactivo, etc. Es decir, realmente es ver cómo efectivamente esperamos que la persona conteste el reactivo y tomar algún tipo de evidencia sobre eso. Entonces, al final lo que necesitas hacer en este caso es analizar la relación entre las diferentes partes del instrumento o entre el instrumento y otras variables para que puedas demostrar de mejor manera que el proceso que utilizan las personas es el que esperas. Comentemos un ejemplo de cómo se vería en este tipo de revisión de la evidencia basada en el proceso de respuesta. Este es un estudio publicado por Juan Carlos Pérez Morán, que es un investigador del IDE en Ensenada, y la idea de este estudio fue el revisar un área del examen de habilidades y conocimientos del bachillerato que se usaba para ingreso a la UABC antes de que usaran el Exani 2. En este caso, lo que hicieron en aquel momento, creo que era alrededor de hace 10 años, cuando estuvieron haciendo este trabajo, fue el ver cómo contestaban las personas el cuestionario, el área de habilidades cuantitativas, más que nada. En este examen, que era la escoba, dice el resumen: para dicho propósito, un grupo de expertos propuso 14 operaciones para resolver los ítems del área cuantitativa, apoyándose en los resultados de reportes verbales concurrentes y retrospectivos realizados a un grupo de estudiantes de educación secundaria. Entonces, realmente lo que hicieron fue el entrevistar directamente a los estudiantes cómo resolvían los ítems que les presentaron, recolectaron los reportes verbales que iban dando conforme iban contestando. Por ejemplo, era el ir contestando un ítem en particular e ir verbalizando qué es lo que estaban tomando en cuenta, qué estaban poniendo atención, qué es lo que esperaban hacer, cómo intentaban resolverlo, etc. Y a partir de eso, expertos en estas áreas evaluaron estos reportes verbales y acomodaron de los procesos que efectivamente los estudiantes reportaban que habían utilizado para responder. Entonces, realmente este hace uso de dos cosas, del juicio de expertos, pero ahora no del ítem directamente, sino de los reportes verbales de los estudiantes. Entonces, este es otro tipo de evidencia bastante interesante sobre que los ítems efectivamente puedes demostrar que requerían los tipos de habilidades que decías que estos ítems evaluaban. Entonces, utilizaron estos reportes verbales y también un modelo en particular de Embretson sobre este tipo de metodología. ¿Qué tipo de ítems son los que evaluaban como este? Por ejemplo, ¿cuáles son los números que le corresponden en el mapa de Europa a los siguientes países: Inglaterra, España, Alemania y Suecia? Y lo que harías en este caso es, de diferentes maneras, el poder ir viendo que la persona, qué es lo que está tomando en cuenta. Ve las opciones de respuesta primero o ve primero los países, trata de encontrar un país en particular y luego otro. Entonces, de manera que puedas tú tener una visión de qué es lo que está haciendo la persona para poder contestarlo, es ese proceso de respuesta que estarías viendo. Otro tipo de ítem sería a lo mejor calcular
el área o volumen de un prisma en particular o la superficie, etcétera. Y de esta manera, cada uno de los ítems tendrá su proceso en particular y el hacer el análisis a fondo o de manera mucho más profunda de cómo lo realizan es el que te va a dar la evidencia del proceso de respuesta. En este enfoque de la evidencia basada en el proceso de respuesta, podemos retomar otros ejemplos que se utilizan con movimientos oculares o con el proceso en el que realiza una persona los pasos para responder un ítem. En la evaluación neuropsicológica hay diferentes tipos de aproximaciones y una de ellas se conoce como orientada a procesos o process approach y hacen algo muy similar a lo que se piensa actualmente como una evidencia basada en el proceso de respuesta. En este caso, una de las pruebas que vamos a mencionar en un breve ejemplo son los cubos de Cos, que son estos cubos que tienen dos lados rojos, dos lados blancos y dos lados que son mitad rojo, mitad blanco. Lo que se hace de aquí es mostrarle un patrón que puede o no tener las divisiones de donde terminan y empiezan los cubos, y a la persona lo que tiene que hacer es tomar los cubos y ponerlos para generar ese patrón. Lo que se puede hacer y se hace en esta evaluación neuropsicológica orientada a procesos es ver el orden en que va colocando los cubos. Si empieza, por ejemplo, con el cubo de arriba a la derecha y va colocándolos como en orden de renglones, o puede que, y viendo ese proceso de respuesta que va realizando, las personas con alguna lesión frontal, derecha o izquierda, en el hemisferio derecho o izquierdo, puede que comiencen más probablemente por un lado del cubo, por ejemplo, del lado derecho del cubo, de los cubos de lado, si hay una lesión frontal derecha, y empezar, por ejemplo, por el lado izquierdo de la imagen si tiene una lesión frontal izquierda. Entonces, este proceso de ver con qué cubo empiezan, con qué pasos siguen y cuál tipo de error es el que pueden terminar cometiendo es lo que ayuda en las evaluaciones neuropsicológicas a identificar la semiología del daño cerebral que tiene este paciente en particular. Por ejemplo, en lesiones frontales izquierdas, lo que puede suceder es que el esquema alrededor de la forma del cubo queda bien, pero parte de los detalles internos quedan mal. En cambio, cuando la lesión es parietal derecha, es que se pierde casi completamente inclusive la forma del cuadrado que se supone que debería formar. Entonces, esto es una aproximación que puede estar muy bien parecida a lo que vemos con la evidencia basada en el proceso de respuesta. Vamos a ver también cómo funciona el rastreador ocular. Lo que vemos en la parte de arriba a la izquierda es los ojos, la cámara infrarroja, viendo a una persona, con cubrebocas por supuesto, viendo este video. Lo que hace el rastreador ocular entonces es estimar la dirección de la mirada de la persona y por lo tanto entonces se pueden identificar las cosas a las que pone atención y que usa para obtener información para contestar lo que se le pide. Imaginemos que la persona lo que tiene que hacer es relatar algo en particular con este video y lo que podemos ver justamente es los lugares a donde atiende, que esto es lo que va a ayudar a identificar si el proceso de respuesta corresponde con lo que pensamos. Veamos el ejemplo.